Y la gran consigna, digo, es hablar de teatro, hablar de danza, hablar de derecho escénico, de esos lenguajes que se intersecan en algún punto, se cruzan con múltiples visiones de las expectativas de las obras que generan una preocupación en la ciudadanía, en los espectadores, y también señalar con avidez las incidencias que se pueden encontrar en el interior de la sociedad, en los procesos creativos. Para iniciar esto que hemos llamado de alguna manera un ciclo alrededor del pensamiento escénico, la revista ha invitado al cineasta y director de teatro, Sebastián Cordero, y a los actores Carlos Valencia, Miguelito, y Marco Bustos, Marco, junto a un solvente equipo de producción, de difusión. Ellos acaban de terminar una exitosa temporada con la obra de teatro La misma sangre, y que se convierte esta obra en un pretexto válido para propiciar un acercamiento al trabajo escénico, a la idea gestora del director, ¿no?, que trae a los mismos personajes de la película Ratas, Ratones, Rateros, dirigida por Cordero, y estrenada hace 25 años, en un contexto y una realidad aparentemente distintos a los actuales. En la obra de teatro La misma sangre, vuelven a estar Ángel y Salvador como lenguaje, como prevención, como desconfianza. Ambos son los personajes marginales o monstruosos, anclados en los misterios del lenguaje cotidiano. Resaltan a un tiempo la mundanidad fallida y la interioridad actuando sobre ellos mismos. Entre esa realidad extrapersonal y el aislamiento del ser humano, están como recurso medular esos giros coloquiales, siendo parte de una atmósfera metafísica que tiene una realidad física, para el caso de esta obra. La cárcel en la que está recluido Ángel, a quien visita regularmente su primo Salvador. Digamos que el dramaturgo de La misma sangre, o el guionista de Ratas, Ratones y Rateros, es el mismo autor, Sebastián Cordero, quien apela a una apasionada transcripción de la realidad. Copiar y transcribir no es lo mismo, por supuesto, ¿no? Y ahonda en los trasfondos de la apariencia formal. Lo que se entiende por realidad, en una definición esencial, es un remedo disimulado, porque lo que verdaderamente cuenta es lo que está escondido en ella. Aquellos aspectos que de cierta manera son otra realidad. Hannah Arendt decía, una buena narración puede revelar los presupuestos ocultos en argumentos aparentemente neutrales y desafiarlos. La verdadera realidad no está en las formas, decía Clemente, está en su vibración sentimental. Y por allá Bradbury decía, hay que morir de realidad, en definitiva, ¿no? Es decir, que en la mundanidad, en la inspiración depurada de los acontecimientos mundanos y en la intimidad de los personajes, hay un constante y permanente avivamiento espiritual, aunque hayan pasado 25 años. Hay que seguir con meticulosidad los diálogos de Ángel y de Salvador, en donde desaparece la intriga, porque no hay un relato que pueda ser identificado plenamente. No se relata un incidente cualquiera, por supuesto, ¿no?, que pueda ser de alguna manera conocido o habitual. Los espectadores de ahora, 25 años después,
se enfrentan en el diálogo que tienen estos dos personajes a una serie de hechos o sucesos evocados por ellos que despiertan cierta perplejidad, porque cuestiona cualquier atisbo de una fascinación pasiva, que es un poco lo que vemos en los espectadores permanentemente. Eso se cuestiona en la obra de teatro. Tal vez debido a que la preocupación principal no sea contar una historia, quiero decir, sino juzgar. No se hace un retrato de los acontecimientos, sino que se descubre y se muestra desde el punto de vista de las leyes del movimiento la degradación de los valores. Están a la vista en la obra de teatro y antes en la película eso que también Hannah Arendt decía, el automatismo de las costumbres, los clichés, el sentido del mundo y de la vida ya no estaría en los valores. Puede ser una premisa. El mundo común o esa atmósfera metafísica que construyen Ángel y Salvador es el espacio que hay entre ellos. Eso también lo plantea Hannah Arendt en la teoría de la acción. Lo que les une a Ángel y Salvador es la mundanidad que surge de manera natural en ambos personajes redivivos a partir de dos giros coloquiales fundamentales. El tiempo lo dirá y yo ya te lo dije. ¿No? Están contenidos en este diálogo que sostienen estos dos personajes en la obra de teatro. También estuvo en la película. Y esto está en un maravilloso poema de Winston Auden llamado Si pudiera decirte. El tiempo dirá tan solo, ya te lo dije. Solo el tiempo conoce el precio que hemos de pagar. Si yo pudiera decírtelo, te lo haría saber. Si debiéramos sollozar cuando los payasos hacen su número, si debiéramos tropezar cuando tocan los músicos, el tiempo dirá tan solo, ya te lo dije. El poema es mucho más largo, por supuesto. Se puede encontrar en las redes. Y en esta conversación que vamos a tener ahora mismo, al lado del director y los actores, están Genoveva Mora. Ella es crítica, investigadora de artes escénicas, fundadora de la revista El Apuntador. Juan Manuel Granja, crítico de cine, músico, investigador, parte del equipo de redacción de la revista. Paula Parrini, la hemos invitado para que nos acompañe esta noche. Ella es fotógrafa independiente, documentalista, ahora masterado y cosas más. ¿Cierto? Con muchos años de experiencia en este tema. Entonces, esta charla abierta nos va a permitir plantear cosas, puntos de vista, una reflexión compartida, como digo, con los actores de la primera década de producción de cine nacional sostenida, ¿no? Pero tal vez algo que es curioso, interesante, es que este boom, por así llamarlo, del cine nacional se dio a la vez que uno de los cambios o las transformaciones más grandes que tuvo el cine desde la introducción del cine sonoro, que es la digitalización. Entonces quiero partir de ahí, y hay muchos medios, no solo el cine, sino también la narrativa y algunos otros campos culturales o artísticos que de alguna forma han declarado la muerte de ellos mismos, pero casi siempre se hace desde adentro, ¿no? Los primeros que hablan de esto son los propios cineastas o los propios narradores que dicen el cine muerto o la narrativa muerto. Pero más bien lo que ha pasado, y esto podemos ver ahora con la multiplicación de las plataformas de streaming y la digitalización, es que más bien lo que hay es varios tipos de cine. No hay un cine, sino varios cines. Y es algo que podemos ver también con esta obra, porque de alguna forma es como un spin-off en el teatro de la película de hace 25 años. Entonces quería preguntarle a Sebastián si se hubieran dado todas las condiciones para hacer este reencuentro, o podemos decirle Ratas 2, de alguna forma, si no existieran todos los plazos y condicionamientos del cine,
¿Te hubiera gustado tal vez hacerlo en cine? ¿O cómo permite el teatro llevar esta problemática a otro plano? Bueno, definitivamente no. O sea, en cine no lo hubiera hecho y no lo voy a hacer. Entonces, para mí fue una gran oportunidad el plantearse, o sea, no sé, como director uno siempre tiene el reto de que en algún momento trabajar en cine es muy distinto que trabajar para teatro, ¿no? Generalmente es lo mismo, estás contando historias y da un poco igual el formato que eliges, pero los procesos son distintos. Los procesos son distintos, el proceso orgánico, el proceso de planificación, todo es muy diferente. Y, y también hay algo muy bello del teatro y que es lo efímero que es. O sea, la función dura lo que duró esa noche y ninguna función es igual a las otras. Entonces, la persona que asiste a una función específica tiene una experiencia particular. Creo lo mismo del cine, a pesar de que la película ya está fijada, pero yo sí siento que han habido mejores funciones de una misma película mía. O sea, yo creo mucho en lo que logra el público dentro del proceso de entender una película y de la experiencia de ver una película. Pero a partir de que empecé a hacer teatro, que empezó un poco como una mezcla de un reto, de unas ganas de trabajar de manera, siguiendo otro proceso, realmente hay algo que me fascinó de lo que es hacer teatro y de la conexión con el público. Y entonces, cuando tuvimos la conversación con Carlos y con Marco acerca de retomar los personajes, esta conversación se dio hace unos 2 años y medio, 3 años creo que fue. Y Carlos justamente me dijo, oye, ¿por qué no probamos algo en teatro? Y ahí fue la primera vez que yo dije, mira tú, eso sí me atrae, eso sí me interesa. Además que sí me interesaba mucho el volver a visitar a los personajes, el volver a verlos con el paso del tiempo. O sea, eso me parece fascinante. Las películas que han utilizado el paso del tiempo y que han vuelto a explorar personajes años después, o sea, ya sea en el documental o en la ficción, a mí siempre me han parecido tremendamente conmovedoras. O sea, el paso del tiempo es increíble, es duro, es fuerte, te da otra perspectiva. Y entonces esa idea sí me atraía mucho. En algún momento sí jugué durante la pandemia, que pues estábamos encerrados y haciendo, o sea, muchas cosas, realmente una época hiperproductiva. Yo escribí un guión de un regreso a verles a estos personajes, pero que nunca ni les he enseñado, porque no es enseñable, creo yo, pero donde había justamente ya la exploración de qué pasaría al regresar a personajes que no hemos visto en tanto tiempo. Y eso sí me atraía, pero finalmente sentía que había como demasiada responsabilidad de hacer algo que ya quede fijo y que ya se vuelva a filmar y todo. Y lo dejé a un lado, y cuando surgió la idea esta de hacer algo de teatro fue como que, qué bacán, y además que va mucho dentro del proceso que yo estoy viviendo ahora, o sea, tanto dentro del cine como del teatro, como del cine documental. Yo no diferencio mucho el proceso creativo, sin embargo, sí he ido poco a poco trabajando de manera más y más orgánica. Al principio yo estaba como que muy aferrado a este es el objetivo, tengo una historia que tengo que hacer un storyboard súper claro, estas son las tomas que tengo que conseguir. Con el paso del tiempo me he ido liberando un poco de eso y he ido aprendiendo a captar lo que tienes al frente y a tratar de trabajar con los elementos que tienes al frente. Y eso es algo que en el teatro pues es la base del teatro. O sea, tienes tus actores y ellos van a estar ahí de principio a fin y no los puedes manipular de la manera que los manipulas en el cine. En el cine yo en el proceso de edición hago y deshago lo que cambio de orden, cambio la intención de una actuación, cambio muchas cosas, pero en el teatro está ahí todo al frente y no es lo que es. Entonces sí fue como muy seductor volver a trabajar con ellos y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos. Nos sentamos a trabajar, a improvisar, a explorar ideas, y nos dimos cuenta que nunca habíamos hablado del pasado de los personajes. Cuando hicimos la película, nunca ni se nos ocurrió hablar de dónde se conocían, de cuándo había sido. Solo hablamos de esos 4 días de la acción durante la película. Y al empezarse la obra de teatro, de repente empezaron las preguntas de que, bueno, ¿y qué había pasado antes de lo que sucede en Ratas? ¿Y qué había pasado después? O sea, y al principio inclusive hablábamos de nuestro chat grupal se llama Multiverso,
de Ángel y Salvador, porque al principio decíamos, tal vez probemos una alternativa si le hubiera pasado tal cosa a Ángel, otra alternativa si hubiera pasado tal cosa, y a dónde nos hubiera llevado eso. Pero poco a poco, al ir improvisando, surgieron cosas que eran muy especiales y muy bellas, y era como que de repente, me acuerdo en una improvisación, Marco contó de cuando era niño, que le fue a visitar a un primo en Durán, y toda la historia del tren y de las pozas de agua, y eso es Marco de niño, o sea, eso, y de repente fue como que eso sea Salvador, o sea, es increíble, eso le va a dar una vida, y de repente vamos a entender de dónde viene. La idea de Ángel rehabilitar, eso sí era algo que yo le había dado vueltas desde hace tiempo atrás, pero claro, de repente empezamos a jugar con distintas probabilidades y eso, y poco a poco había cosas que funcionaban y cosas que no, y esa es finalmente la razón por la cual te quedas con algo. Esto sí me dice algo, sí me emociona, sí me tensiono, sí me llega a significar algo, pues vamos por ahí. Y la obra se fue construyendo de esa forma, o sea, se fue construyendo poco a poco hasta que ya teníamos como varias líneas, y ahí ya me senté a escribir y a preparar ya una estructura para esto. Pero claro, también algo que me seducía mucho del teatro es que al trabajar con un esquema de un espacio que se tiene que, pues, mantener, la película es casi un road movie, o sea, es una película donde los personajes van de un sitio a otro, y si recuerdo bien son más de 150 escenas que, pues, tiene mucho ritmo. El rato que estás en el teatro, pues tienes ese espacio, y básicamente aquí estamos hablando de 3 escenas largas y unas introducciones, unos interludios entre esas 3 escenas largas, y eso fue súper interesante trabajar de otra manera, o sea, era otro esquema, y increíble ver a dónde lleva todo ese proceso. O sea, y lo que quería mencionar es que la experiencia de Ratas fue bien particular. O sea, para mí fue obviamente yo estaba haciendo en ese momento la mejor película que yo sentía que podía hacer en ese momento, y el rato que se presentó primero en festivales, la reacción fue súper buena, pero fue una reacción con más distancia, ¿no? Más festivalera, más de gente que la veía con una visión más crítica desde afuera. Y cuando se presentó aquí, para mí, por ejemplo, la función memorable para mí del Ecuador fue la función de prensa en Guayaquil. Fue una de las funciones más increíbles en las que he estado, porque de repente sentí que la gente le vivía la película y que conectaba y que comentaban y que se reían, y era súper extraño y muy bello. Y es algo que yo dije, wow, el cine sí cambia de función en función. Y con el teatro, algo que ha sido súper interesante para mí fue que en el proceso de ensayar y de practicar la obra y de ir desde las improvisaciones hasta armar ya su estructura, la obra era una obra muy seria, y era una obra muy contenida, y o sea, estructurada de una manera muy puntual, que funcionaba muy bien. Pero el rato ya de meter público en la sala, pasa algo, o sea, sucede algo de alquimia, o sea, no sé qué es lo que pasa ahí, pero la obra se convierte en otra cosa. Y ha sido increíble ver ese proceso, de verdad, para mí. Y es muy parecido a lo que me pasó en ese entonces, viendo Ratas con público aquí en el Ecuador, que era distinto a verla en otros momentos. Y eso creo que es muy lindo verlo en vivo, o sea, es súper especial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitar un poco a Sebastián. A mí me encanta. Lo que yo recalco de todo este proceso de él es ese transitar entre las disciplinas del teatro al cine, digo, del cine al teatro, y que generalmente cuando los directores de cine, yo he trabajado con directores de cine, como que se quedan en el largometraje, ni siquiera vuelven a ser cortos, sin imaginar de bajarse al teatro, como que eso no lo van a hacer. Entonces yo recalco esa exploración en Sebastián, siendo que es uno de los cineastas con más producción acá y como con más fama, que transita y decide transitar conscientemente hacia el teatro, ¿no? Y recalco esta obra, cómo explotas, o sea, cómo explotas tu mismo trabajo, cómo después de 25 años dices, bueno, preguntémonos ahora cómo están estos personajes y cómo son vistos ahora en el 2024, ¿no? Que sí, es un shock y es súper coyuntural también.
lo que está pasando en el país y lo que refleja la obra, ¿no? A mí me gustó mucho el tinte político de la obra, ¿no? Ese cuestionamiento que hace falta también desde el cine, desde el teatro, desde las artes, con temas muy puntuales y muy directos, ¿no? Entonces, bueno, recalco eso en la obra. Y yo te quería preguntar, tú hablas un poco de esa alquimia que tiene el teatro, de lo en vivo. ¿Cómo es trabajar esa intimidad con los actores? Tanto, porque una cosa es el cine, donde hay un equipo técnico atrás, hay bulla, si bien haces una burbuja, me imagino, para hablar con cada actor y crear y que salga a la escena. ¿Cómo es esa intimidad en el teatro? Solo entre tú y los actores, ¿no? Y ahí está gran caja negra, pero sí sientes que hay una diferencia, te sientes distinto, digamos, como en un plató o en una cuarta pared del teatro, o Sebastián Cordero como director está igual en los dos espacios. No, yo creo... ¿Cómo transitas tú de un lado al otro y cómo manejas esa intimidad con los actores para lograr que el libreto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es un proceso que a ver, tiene el mismo objetivo cuando estás dirigiendo una película versus una obra de teatro, pero el proceso es casi inverso en el sentido de que cuando te vas, o sea, por ejemplo, yo en cine yo no ensayo, o sea, nunca he ensayado. Lo que hacemos es improvisaciones, o sea, vamos revisando el texto, hacemos muchas lecturas y aclarar cuál es la intención de cada momento, asegurarnos que todos estamos haciendo la misma película, ¿ya? Pero una vez que ya empieza, yo sé que yo necesito llegar una vez al momento donde el actor me da lo que tiene que dar, ¿ya? Y esa vez, si estuvo todo funcionando bien y la cámara rodó y no hubo problemas técnicos, ya queda. Y yo ya no tengo que preocuparme de que regresen a ese momento. Entonces, de alguna forma, desde un punto de vista muy pragmático, es como que, bueno, vamos a llegar a ese punto. Muchas veces planifico la escena de tal forma donde sea un plano secuencia largo, donde les permita durante el plano secuencia llegar a ese momento y una vez que esté ese plano secuencia, tal vez ya ahí queda. Otras veces es fragmentado, es muy dividido y como no siempre o casi nunca puedes filmar en orden, lo que sí necesitas es haber hecho mucho trabajo de mesa previo para asegurarse que los actores sepan dónde empiezan, en qué momento están, qué viene después y dónde concluye la historia. Y yo, un poco mi rol como director es volverles a orientar antes de cada escena, decirles, verás, aquí venías de tal lugar, te estaba pasando esto, esta es la onda, estás súper cabreado por tal razón, lo que sea. Pero es llegar una vez. El teatro, en cambio, gira alrededor de la repetición. O sea, el teatro es pura repetición. Y justamente cuando he trabajado con actores que tienen mucha experiencia en cine, junto con actores que tienen mucha experiencia en teatro, es súper interesante. Así me pasó, por ejemplo, cuando trabajé en Crónicas con Damián Alcázar y John Leguizamo, que Damián era alguien que venía del teatro y que él tenía el don de poder repetir cada vez y cada pasada con la misma intensidad, el mismo momento y llevarle cada vez más arriba y era algo increíble. Y Ron, en cambio, era alguien que me decía, yo solo te voy a dar lo que necesitas cuando esté rodando la cámara, o sea, si no siento que es un desperdicio, siento que se gasta lo que hay adentro y son dos posturas igual de válidas, o sea, y los dos son igual de buenos actores, igual de talentosos, pero por ejemplo ahí yo lo que hacía es filmar primero las escenas de John para que él me dé todo ese lado más espontáneo, todo ese lado más natural que él tiene. Y después filmaba el contraplano de Damián, que en la 14ª, 15ª toma seguía igual de bueno y seguía mejorando o dándome cosas distintas y eso era súper chévere. En el teatro, en cambio, estás trabajando en vivo desde los ensayos. Entonces, al principio decía, a ver, trabajemos tal escena, tal cosa, pero luego te das cuenta que si le fragmentas mucho, se pierde la viada. Y lo que es increíble en el teatro es que una vez que empiezan, ya agarran viada y eso alimenta la actuación. O sea, el hecho de que vienen de una escena y viene esta otra escena y viene esta otra escena, va alimentándoles. Cuando por razones técnicas tenemos que hacer, por ejemplo, solo la última escena para coreografiar algo, sí, es una última escena de 20 y pico de minutos, pero es difícil llegar a la misma intensidad que tienen cuando hacemos la obra completa desde el inicio. Entonces es todo un proceso distinto y claro, le he aprendido a perderle el miedo a la repetición. A mí al inicio me asustaba muchísimo el estar repitiendo un texto, repitiendo un momento y con el tiempo me doy cuenta que no, pues se la vuelve a vivir y se vuelve desde cero y es muy bacán ver cómo
cómo agarra vida la interpretación, pero sí es un proceso distinto. Y claro, sí hay trabajo de mesa, sí hablamos mucho y todo, pero más bien yo es como que normalmente les dejo hacer, por ejemplo, la escena entera, al final les doy apuntes. Y hay veces donde digo, no, pues les voy interrumpiendo, o sea, me siento súper irrespetuoso cuando interrumpo en media escena, pero hay veces que ya toca hacer y que sí, termina siendo más práctico, de repente diciendo, no, tal cosa, volvamos a hacer, hasta ya encontrarle y de ahí se sigue. Pero claro, es muy distinto el rato que ya empieza la obra y ya el rato que es una presentación ya con público, pues tú te sientas entre el público o te sientas tras bastidores o te sientas arriba en la cabina y ya se lanzaron los dados y ya no puedes hacer nada, solo es ver y estar tranquilo de que ellos sé que están preparados para solucionar cualquier cosa. O sea, si surge cualquier imprevisto, ahí ellos lo van a sacar adelante. Me pongo aquí manos. Bueno, después de ver la obra, yo solamente de haber estado en la obra, que a mí me surge como un cuestionamiento para ti, es que definitivamente tú eres un referente del cine a partir de Ratas, tienes un nombre, por tanto, de alguna manera tienes un escudo, digamos, que te protege, ¿no es cierto? Porque tienes ya la fama, digamos, en el buen sentido. Entonces, cuando tú vas, te atreves, digo, en la primera obra de teatro y sigues ahora, ¿qué pasa? Porque tienes al mismo tiempo esta cosa de que tengo un nombre y bueno, me lanzo a hacer. Pero por otro lado, creas también mucha expectativa. ¿Ya? Hay una expectativa que no puedes defraudar. Entonces es como que entras a un riesgo doble. Y cuando dices, tengo un público comprado, tengo un actor, otro actor que son conocidos, que la gente los está esperando, no corres el riesgo a veces de ser concesivo con ese público en la obra porque ya esperan ciertas cosas. A ver, siempre el tema de la expectativa es fuerte, ¿no? Y desde que se estrenó Ratas, ha habido esa expectativa con lo que sea que venga después, con cada proyecto, con cada película, con todo. Y a mí o sea, sí es algo que te puede frenar, al mismo tiempo también yo creo que te alimenta, son de esas cosas como, así como la tensión o el miedo que puedes tener al empezar un proyecto, siento que se puede convertir en fuerza creativa. Al principio igual esa expectativa es fuerte y creo que justamente por lo grande que es esa expectativa yo pospuse por mucho tiempo esto de volver a reencontrarnos con estos personajes. Pero al mismo tiempo luego empieza esta cosa de que, bueno, ¿cómo voy a hacer para que nadie se imagine por dónde va a ir esto? Y de verdad, ahorita sí me siento orgulloso de un par de decisiones que se tomó en la obra que creo que a la gente le sorprenden, pero que hacen sentido. O sea, y es esa cosa de repente de entrar en historia a través de una aparición de la abuela en una noche en la cárcel. Es algo que, de hecho, yo el rato que surgió esa idea de las improvisaciones, yo me acuerdo que me quedé como asustado. Y creo que eso lo tomé como una buena señal. Dije, ¿qué va a pensar la gente? Es una cursilería. O sea, ¿quién se va a creer que además la misma noche que moría la abuela, Ángel la sueña, o la ve, o la siente? O sea, es una locura. Pero justamente eso es lo que de repente yo ya me tiene emocionado, no me deja dormir y al día siguiente ya estoy ya dándole con todo. Creo que el proceso de contar historias se construye sobre la expectativa. O sea, tú en los primeros 5 minutos de una película, tú le prometes al público algo. Y eso es decirle, bueno, pueden esperarse esto y les voy a dar más. Pero si no cumples, fracasas. Y lo mismo es en el teatro, lo mismo es o sea, es como cómo llevarles al punto donde realmente digan, no, sí me lo creo, pero me sorprendió. Y es el reto, es parte del juego, entonces es lo que a mí me encanta del proceso. Claro, yo creo que lo que es súper interesante en la obra es que en Ratas, si algo la volví a ver, ahora como dice pretexto, y realmente si algo me gusta es cómo sueltas la información. Eso te mantiene todo el tiempo. Y en la obra logras, no es la película, pero logras lo mismo, porque todos les conocemos, sabemos la historia, pero están esperando
por dónde va esto. Ajá. ¿Sí? Y ahí yo tengo, por ejemplo, una pregunta para los actores a propósito de eso, porque hay incluso tal vez, no sé, como una preocupación en el sentido de que Ángel lo conocemos, sabemos de qué calaña es y sabemos todo lo que va a pasar, pero claro, dices, ¿qué pasa con ustedes como personaje y contigo como director cuando pones todo este cinismo frente al público? Pero por un lado imagino que te demanda una necesidad también de autocrítica para no caer en esta tentación de volverlo todo tan evidente y tan lineal, si quieres, ¿no es cierto? Y esto me sorprendía mucho porque la gente se reía tanto, cuando yo digo, ¿es comedia? No es comedia, pero la gente se ríe, se engancha con el modo de hablar del personaje y eso a mí me encuentro riesgoso en este sentido de que sales sin una lectura crítica, en el sentido de decir, claro, esto se normaliza la delincuencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿ustedes cómo retomaron, Carlos, y luego me cuentas, Marco, cómo recogieron a esos personajes y cómo se sienten ustedes después de 25 años de ser Ángel y de ser Marco? O sea, porque ¿cómo hicieron esa entrada en ustedes de esas vidas que no les habíamos visto por largo tiempo? Y cómo no caer en esa tentación que yo digo. Mira, buenas noches. En primer lugar, yo quiero responder a Cecilia. Quería responderle algo. No hemos tenido intimidad todavía. Lo que hemos logrado, ¿no? En todo este tiempo, creo que es haber sintonizado un poco con el público. El público, de alguna forma, también es como la otra parte del espectáculo, ¿no? La parte receptiva de lo que tú haces, de tus proyectos artísticos, de tus propuestas, ¿no? De tus experimentos. Entonces, esa parte a veces el creador, ¿no? Justamente por ser creador y creerse la mamá de Tarzán, dice, no, yo voy a hacer esto, ¿no? El público no sabe, ¿qué va a conocer? No tiene conocimiento. Pero sin embargo, yo creo que es bueno escucharlo, ¿no? Es bueno percibir, es bueno sentir lo que el público de alguna forma se está generando, ¿no? O quiere. Y una de las cosas en todos estos 25 años que siempre hemos tenido es justamente eso, un anhelo de ese público de querer ver, no solamente de querer ver la segunda parte de esta película, de querer entender qué ha sucedido con estos personajes. Alguna vez ya pues hablamos, ¿no? Yo hablé con Sebastián y digo, ¿qué te parece esto? Y de alguna forma él, una obra artística pues estaba cerrado, ¿no? Pero de pronto surge la posibilidad de ir, ¿no? En otro lenguaje, que no sea lenguaje cinematográfico, sino lenguaje teatral, ¿no? Experimentar justamente con estos personajes, ¿no? ¿Por qué no? Traerlos a la vida de una forma tal vez mucho más viva, ¿no? Mucho más directa. Y justamente que nos encontremos con ese público de esa forma, sensiblemente, humanamente, fue un riesgo, yo creo, haber asumido también esta propuesta, porque ninguno de los tres, digamos, llegamos en un momento a acordar que podríamos hacer una segunda parte. Lo que se habló tal vez fue un poco la chispa que surgió, fue que él no se negaba tampoco a ver a los personajes, ¿no? No hacer una secuela o no hacer una continuación de esta película, pero sí a ver los personajes. ¿Qué ha pasado con el tiempo con estos personajes? Y nos planteamos un espectáculo a partir de eso. ¿Qué había sucedido con esos personajes? Traerlos de nuevo a esta realidad, a una realidad que justamente es mucho más complicada que la que se vivió en la película, una realidad que es mucho más violenta de la que se vio en la película. En la película vemos que roban un carro, roban un tapacú,
¿no? Acá vemos que hay asesinatos ya, hay organizaciones criminales, ¿no? Hay carteles. Entonces, como que ha avanzado también eh, el clima de inseguridad aquí en este país. Así le dicen clima, ¿no? Y para nosotros fue un riesgo, ¿no? Un poco percibir eso y asumir esto, ¿no? Pero no dejarle a los personajes como un hecho anecdótico de sobrevivencia, que pasen, ¿no? De forma narrativa, sino de alguna forma también comprometernos con esa parte social que vivimos nosotros, ¿no? Que tenemos todavía una muy alta repercusión de inseguridad, de violencia, y queríamos hablar con eso porque eso está presente en la película. Cómo viven los personajes actualmente en esa situación. Pensé que fue un riesgo también, y fue también un encuentro, no para nosotros, o al menos personalmente para mí como actor, fue un encuentro difícil, pero cuando lo encontramos fue maravilloso, ¿no? Y ver la respuesta de la gente, pues ha sido increíble, ¿no? Escuchar que gente viene desde Loja, desde Ambato, desde el Puyo, a ver la obra, realmente es muy conmovedor, y es sentir de que tú estás haciendo tal vez, ¿no?, lo correcto. Y obviamente también, ¿por qué no lanzar también una voz de alerta a los creadores, ¿no? Que hay que ponerse pilas, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? El artista también tiene que vivir su momento, y su momento, y ese momento también tiene que decirlo, ¿no? Picasso habló de su momento, ¿no?, en sus obras artísticas. Arístides, Vargas, ustedes los conocen, en su momento las creaciones que se hicieron pues nos hablaban de ese momento. Es decir, que el componente social debe estar, yo creo, si no presente, debe estar latente, ¿no? Para poder, si no mejorar la obra, no apartarnos o no ponernos en el plano, ¿no?, de artista, y dejar a un lado pues lo que está pasando en la realidad. Entonces, haber conectado, haber enlazado, haber armonizado tal vez esas dos partes, esas dos narrativas, porque yo siempre digo, ¿no?, esta obra tiene dos narrativas, ¿no? Una, que es el encuentro de los personajes, ¿no?, en un espacio, y la otra narrativa es justamente lo que vivimos socialmente, ¿no?, y que nos afecta de muchas formas. Una de las formas es obviamente, o sea, el miedo a poder salir, el miedo a poder ir al teatro. Entonces, someterte, recluirte, no tener la certeza de que vas a regresar con vida a tu casa en algún momento. Sales, no puedes salir a la tienda y no puedes regresar. Vas a comer un helado con tu hijo ahí a la esquina y te lo pueden matar. Una bala perdida puede llegar por cualquier lado. Entonces, esos dos tipos de narrativa, pues, no luchamos un poco para que esté presente. Tratamos de que no quede fuera, ¿no?, esa visión justamente del país, y esa visión un poco, ¿no?, de encontrarnos, de encontrarse a Ángel y Salvador, pues, ¿no?, y hablar de lo que ha pasado con ese tiempo, ¿no? Que los que vieron ahora, pues, tal vez no les haya agradado, pero una visión tal vez mucho más humana, ¿no?, de estos personajes, cómo se fueron conformando durante toda esa vida, para llegar al momento de la película, y cómo se fueron pues desarrollando a partir de ese momento, ¿no? Y yo creo que la gente que de alguna forma tenía expectativas sobre este trabajo, ya esperemos pues que le hayan sido colmadas esas expectativas, ¿no? Y ha sido magnífico encontrarme con los personajes, ¿no?, encontrarme con el actor, con Marco. Ha sido una experiencia pues, muy creativa y realmente muy humana, muy solidaria, ¿no?, y que nos ha ayudado y nos ha fortalecido también como seres humanos. Marco. Para mí ha sido, bueno, este tiempo ha sido súper chévere el poderme conectar, bueno, con el Sebastián, con el Carlos, porque más allá de tremendos creadores que son, creo que son unos seres humanos súper generosos, muy, o sea, súper humanos, y ha sido súper interesante como todo este tiempo el atravesar, el empezar este viaje con ellos. Ha sido un viaje en el que hemos estado viendo las provisiones, qué necesitábamos para la historia, qué
qué objetos, qué cosas en esto, y cada uno iba sacando como ciertas cosas de la mochila, de la mochila personal también, poniendo y colocando las cosas. Y creo que en este caso también para el Sebastián como el cocinero que estaba probando ahí cómo va la sopa, cómo se va cocinando todo esto, a mí yo creo que ahí ha sido súper interesante, ¿no? En un principio yo no tenía, o sea, la idea era como más como la curiosidad, ¿no? ¿Qué les pasó a los personajes después de 25 años? Porque sí, porque en todo este tiempo mucha gente, yo me acuerdo hasta en lugares, en festivales, me decían, ah, sí, pasó esto, entonces te daban un final, otro final, la gente se iba imaginando. Pero al entrar y un poco al empezar a profundizar en la historia, qué pasaría con esta historia, como decía el Sebastián, íbamos viendo ciertas cosas de distintas opciones de los personajes, pero se iba llegando a un lugar que se iba dando este espacio que ahora está muy cercano a lo que, bueno, el tema de las cárceles y todo lo que está pasando en el país. Esto, luego los ingredientes, ¿no? Los ingredientes que se iba poniendo los temas afectivos y qué es lo que les une, qué es lo que les une a los personajes. Y todo esto, y bueno, ya cocinarle, trabajarle a la historia, fue también interesante porque fue un trabajo de irlo sacando en las improvisaciones, de irlo trabajando. Y claro, en el momento yo creo que fue una parte, como un siguiente paso cuando ya Sebastián trajo el guión, entonces era ver, mira, esto otro, por aquí vamos a navegar, probemos, vamos viendo y un poco también a mí, por ejemplo, cuando yo ya me encontré con el texto escrito, fue encontrarme también también como encontrarme más con el personaje, con Salvador, con ciertas palabras cosas que ya no, que no están, que me fui encontrando con esto y fue empezar a navegar en conjunto y atravesar, ¿no? El teatro, bueno, no funciona así, no hay público, funciona ahí y era llegar a ese punto, llegar al puerto y ver qué pasaba con todo este viaje que habíamos hecho. Y pues a mí me ha parecido esto de lo más interesante, de lo más chévere, el poder haber estado haciendo el personaje en la película y tener la oportunidad ahora de hacerlo en el teatro, porque como cada función es distinta, cada cosa, tal vez es solo un movimiento de la mano, tal vez es un diálogo, tal vez es una emoción en ciertas partes, pero cada vez vas explorando y vas profundizando y creo que es eso lo que le mantiene, ¿no? Yo creo que también, y esto yo creo que es un valor también que tiene el Sebastián, en los ingredientes que puso en el inicio, en el guión, yo creo que son unos ingredientes que funcionan, ¿no? O sea, no sé, es como hacer una colada morada. La colada morada necesita ciertas cosas y con esas cosas funciona. Pero no funcionan solo porque me gustan, sino que son cosas que tienen algo detrás, tienen un contenido y ha sido lindo darle carne, darle sangre, darle vida a esta historia. Bueno, como yo soy el malo de la película, vamos a quitar la palabra ya a los compañeros para cedérsela a ustedes. No sé si ustedes quieren preguntar algo, les digan una cosa, reflexionar. Sí, acá primero. Sí. Bueno, gracias, Santiago. Yo quisiera hacer un par de preguntas, una a Sebastián y otra a los actores, no cualquiera que quiera responder el tema. Luego, Santiago, nada más. ¿Perdón? Que sea un punto de orden, porque tenemos poco tiempo, claro. Los compañeros tienen que irse, así que sean cortas las preguntas. Todos nos vamos al final. Bueno, la pregunta es la siguiente, Santiago. Digo Sebastián. Alguna vez yo le preguntaba a propósito de esta experiencia que hubo
entre Camilo Luzuriaga y Jorge Enrique Adunde, el tamaño de la mujer desnuda, de pasar de un género a otro, de la novela al cine, que dejó descontento tremendamente descontento a Jorge Enrique y contento a Camilo con su película, que estaba bien hecha, estaba bien, ahí está, y una película ya clásica del cine ecuatoriano, pero que casi nos lleva a los tribunales, porque Jorge Enrique decía, esa no es mi película, esa no es mi novela, esa es su película. Esto fue a raíz de un reportaje que yo hice en ese entonces para Ecuavisa y la cosa se puso muy intensa entre los dos, ¿no? Al final le dije, bueno, déjenlo ahí, yo no quiero llevar que ustedes terminen enjuiciándose mutuamente, acusándose de lo que tengan que acusarse, de la disconformidad que ha provocado esta experiencia. Entonces, a partir de esto, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ha sido esta experiencia de pasar, en general, cómo es la experiencia de pasar de un género a otro? Por ejemplo, también Thomas Mann tuvo La muerte en Venecia, la novela, la película, y también hubo problemas ahí. Claro. Bueno, ¿cómo le ves tú esa experiencia? Pregunta 1, pregunta 2 para cualquiera de los actores. ¿Cómo es la experiencia de pasar como actor del plató cinematográfico a la tramoya y al escenario de un teatro, en el sentido de que el cine exige que sea una actuación muy natural, que parezca muy natural todo, ¿no es cierto? Y el teatro se permite ciertas licencias de sobreactuación, de sobremaquillaje, de una iluminación mucho más contrastada que el cine. En fin, ¿cómo fue esa experiencia? Cualquiera de los dos que quiera responder. Gracias. Bueno, en cuanto a transitar por distintos formatos, distintos géneros, a mí me parece fascinante, o sea, el justamente tanto el trabajar con diferentes herramientas en los distintos oficios, porque creo que consigues distintos resultados y logras otras cosas. Y para mí una obra es una obra, una adaptación es otra obra, o sea, no es la misma obra adaptada, es como muy iluso decir, ya es lo mismo, ya le arruinaron. Me acuerdo en la universidad cuando una vez tuve la suerte de asistir a una charla, a una función del amante, ¿no? que dirigió Jean-Jacques Cano, basado en la novela de Marguerite Duras. Y fue a hablar Jean-Jacques Cano a la universidad y me acuerdo que mucha gente en ese entonces había el tema de que, bueno, ¿y qué piensa Marguerite Duras? O sea, de la novela y de la adaptación y todo, porque había sido público que ella no estaba, creo que no estaba contenta. Y él contaba la anécdota de que él en dos ocasiones había adaptado libros conocidos, uno era El amante y el otro era La guerra, no era la guerra, fue El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Y que decía que fueron, o sea, experiencias totalmente distintas. Que en el caso del amante, pues, claro, era una historia muy personal que él estaba contando en su novela. Y él estaba muy preocupada de que sí se logre lo mismo de alguna forma y se metió mucho en el proceso. Mientras que Humberto Eco decía es una maravilla, o sea, cuando le preguntaban a Humberto Eco si le gustaba lo que había hecho Jean-Jacques Cano con su novela, él decía, pero mi novela está ahí en el librero y no veo que le ha pasado nada. Sigue ahí, está igualita, no ha cambiado ni una palabra, ¿de qué me hablan? Y a mí me pareció una anécdota que en ese momento, claro, que generó un poco de risas y todo, pero es muy cierto, o sea, una cosa es la película de Camilo, otra es la novela de Jorge Enrique Adún, y una cosa y yo me acuerdo que analicé mucho esto cuando adaptaba Rabia, que Rabia pues es una novela argentina, pues que yo adapté al cine, luego hice una adaptación teatral donde regresé a la novela para adaptarla nuevamente y con otros elementos, con otro planteamiento. Y lo que cada formato te da es increíble y hay que aprovecharlo, o sea, hay que utilizar ese formato. El simplemente decir voy a adaptar algo conocido como una receta de éxito, eso le veo problemático. Y ese era mi miedo con esto, o sea, yo en ningún momento quería no quería que en ningún momento se sienta que yo estaba buscando un retorno a ratas porque, no sé, por un tema de ego, por un tema de inseguridad o eso, o sea, había un deseo legítimo de explorar lo que pasaba con los personajes y el formato del teatro me pareció más adecuado para explorar y es otro planteamiento, o sea, sí es otro planteamiento o con otras herramientas y eso justamente a mí me gusta mucho. Gracias. Sí, Miren, por suerte, yo me formé en el teatro, ¿no? Aquí, Santiago, en Nueva, me conocen, Antonio, que está acá también, ¿no? Desde cuando empezamos.
empecé en Manta justamente con la trinchera y nuestra experiencia era justamente eso, el teatro, ¿no? Experimentar teatro, teatro, teatro. Incluso en esos tiempos había como el prejuicio de que quien hacía algo de cine o televisión, pues no, ya no era actor, no, perdía su esencia, ¿no? Porque el actor tiene que estar en el teatro, ¿no? Y por suerte pues tuve tuve mi escuela con uno de los grupos, tal vez uno de los grupos más importantes de la escena nacional, como fue Mala Hierba, ¿no? Me formé ahí, trabajé ahí, ¿no? Hice mucho teatro ahí, estuve tal vez en las obras tal vez más representativas también que hizo el Mala Hierba, como fue Jardín de Pulpo, Francisco de Carimán, La Pluma, y fueron obras pues que repercutieron dentro de la escena nacional. Fueron obras pues, que fueron generando también, ¿por qué no?, algún tipo de legado justamente, ¿no?, para el teatro ecuatoriano. Trabajé con Arístides, uno de los mejores directores y uno de los mejores dramaturgos, ¿no?, que ha tenido, que tiene el país, ¿no? Y qué chévere para mí, ¿no?, haber experimentado justamente, ¿no?, el teatro no resultó difícil, porque como dice aquí el compañero, ¿no?, es mucho más fácil bajar, ¿no?, que subir, ¿no? El teatro pues te permite eso, sobredimensionar, ¿no?, mucho tu actuación o ser más como expresivo, ¿no? En el cine no, tienes un cuadrito ahí, tienes que limitarte a trabajar en eso, ¿no? Pero qué suerte, ¿no?, que hemos tenido, creo yo, ¿no?, de iniciar o de hacer este proyecto, ¿no?, en teatro, conjuntamente con Sebastián, que en este momento también, pues, ¿no?, dentro de su proceso como creador puede dar un salto gigantesco, ¿no? Se ha convertido para mí también en uno de los dramaturgos contemporáneos que va a decir mucho dentro de Sicilia, obviamente, ¿no?, experimentando en la cuestión teatral, pues, y también pues, uno de los mejores directores que tiene el país. Al menos yo me considero un actor muy afortunado, ¿no?, de este tránsito que he tenido, de haber experimentado, haber empezado el teatro, haber tenido haber llegado a la televisión, haber llegado al cine, ¿no?, y otra vez volver al teatro de la mano de él. Entonces, ha sido una experiencia fantástica, no lo niego. Y sobre todo, pues también, ¿no?, para los jóvenes actores, para los jóvenes que están empezando y que están en el teatro y de alguna forma tienen prejuicios, es mucho más fácil pasar del teatro, ¿no?, al cine o a la televisión, ¿no?, que partir de ahí, de ese formato, pues hacia el otro lado, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son actores, ¿no?, colegas, ¿no?, que le tienen miedo al teatro, ¿no? Yo soy mi papá, no, un escenario, no. Dice, mamá, déjame aquí en la televisión, déjame aquí, ¿no? Porque tienen terror, ¿no? Tienen terror confrontar con el público, ¿no? Porque es un riesgo, porque tú lo haces, te presentas una noche, ¿no?, y el público es el que te juzga. El público es el que te dice, ese man vale trozo, no me hubiera ido, ¿no?, a otro lado, para un café, ¿no? Entonces, porque así es la verdad, ¿no? Y qué bueno, pues, ¿no?, como les decía, ¿no?, iniciar este proyecto y haber compartido este espacio justamente con Sebastián. Yo, para mí, bueno, yo quisiera, bueno, contarles algo más, es algo anecdótico, ¿no? Porque justo aquí está el Antonio Ordóñez, que es con el que empecé a hacer teatro cuando yo tenía unos 11 años. El Antonio le pidió a mi mamá, necesitaba el personaje del Príncipe de York para Ricardo III cuando se iba a inaugurar el Teatro de la Facultad de Artes. Y ahí fue la primera vez que actué. Entonces ahí está el culpable de que me meta, claro, le dijo a mi mamá, préstame a su hijo, aunque no juegue fútbol, llévele. Entonces luego estuve metido ahí, y el Sebastián, que es la primera vez que empecé a hacer el cine. Yo luego de 25, o sea, luego de todo el tiempo veo y digo, fue un sueño, por ejemplo, para mí fue un sueño porque el montar esa obra Ricardo III, yo me acuerdo que esto me di cuenta luego, cuando un día visité el vestuario, el lugar de los vestuarios de la Facultad de Artes, y me dicen, aquí está tu vestuario. ¿Qué vestuario?
ni me acordaba. Y claro, era un vestuario de terciopelo verde del príncipe y todo esto. Y claro, veía y digo, sí. Y bueno, fue como un sueño que luego te das cuenta, ya luego empecé a hacer otro tipo de, empecé a hacer teatro político, empecé a hacer algunas cosas distintas, pero ahí en el inicio fue así, ha sido como mágico, ¿no? Y yo luego de 25 años también de ver, regresando a observar la experiencia de lo que fue filmar Ratas, también fue un sueño porque fue hecho en cine, era hecho todo o sea, como ha sido de hacer el cine, que yo no sabía en ese tiempo, no tenía la menor idea, yo también vengo del teatro, pero sí, en esto de los formatos de la actuación, yo creo que es igual, pero tienes que darte cuenta cuando estás pues, trabajando con la cámara que cuando estás trabajando para un teatro. Yo creo que más allá de la naturalidad, o sea, es como que está la verdad, hay una verdad, eso es lo que tiene que mantenerse, estés donde estés. Y a mí también sí me gusta hacer distintas cosas, sí me gusta irme a lugares que no están como explorados. Yo vengo haciendo también un trabajo de algún tiempo de trabajar con chicos con discapacidad y eso a mí por ejemplo, me ha llenado mucho porque siento que puedes hacer otras cosas que funcionan o que lo que tú haces puede funcionarles a otros. Gracias. A ver, ¿quiere acá una pregunta? Sí, era más a modo de reflexión. Me recordó bastante a Transporting, que el director igual grabó en el 95, creo, la primera parte, y después de unos 30 años volvió una adaptación, ¿no es cierto? Entonces, eso le quería preguntar al director, tal vez se basó en eso. Yo no quise ver la segunda parte de Trainspotting, no la he visto. Sí. De verdad, o sea, y todavía no me interesa. Pero las novelas de Irving Welsh, donde explora los personajes, no porno, o sea, todas las que son como 4 o 5 novelas donde se exploran todas las historias de Sick Boy, de todo, o sea, sí me interesan mucho. O sea, porque, y eso que soy mega fan de Danny Boyle, o sea, pero mega fan. Pero la segunda parte de Trainspotting no me interesó, no la he visto. Tal vez la vea algún rato, sí, hay un par de películas en las que tengo prejuicios y es terrible de tener prejuicios. Bueno, esta pregunta es para Carlos Valencia y pocas veces creo yo que para mí, y no sé, para mucha gente debe ser, yo te pregunto, ¿tú crees que este personaje, Ángel, que es un personaje rico, complejo, pero como muy hecho para ti, casi? Entonces yo digo, ¿crees que te ha marcado eso como actor en la vida? Y si ha sido así, has tenido que salir. ¿Qué has hecho con Ángel? Que ha sido como, yo creo, este personajazo en ti, que se ha visto, Carlos Valencia, ¿cómo ha sido eso para ti? Los personajes te habitan. ¿Te sigue habitando? No. Los personajes te habitan, no te llenan, no con sus relaciones, con sus sentimientos, con sus emociones. ¿Bien? Tú eres simplemente una masa, ¿no? Y llena de sangre, de agua, ¿no? De sistemas, ¿no? Acuáticos, nerviosos, de telecomunicaciones, ¿ya? De emociones. Y tú le prestas, ¿no? Todo eso para que nada habite tranquilo en ti. Entonces, solo hay que dejarlo, ¿no? No prejuiciarlo, ¿no? Y preocuparte por el que dirán, ¿no? Si yo creo que me preocupo mucho por lo que dice la gente, ¿no? Sobre este personaje, no sé qué, por aquí y por allá, no lo podría hacer, creo que con la misma intensidad, ¿no? que se lo ve en escena, ¿no? Porque yo creo que un actor lo primero que tiene que hacerse para liberarse y estar en el momento creativo es sacar todos los prejuicios que tiene, ¿no? Y eso es muy difícil,
¿no? Porque como lo que tú me dices, no, es cierto, ¿no? Hay mucha gente que me dice, oye, pero tú solamente sirves para hacer esa huevada. O sea, no. Tú solamente haces... No, pero yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de otra gente, amigos, ¿no? O colegas, ¿no? Incluso hasta muchos algunas veces dicen, oye, pero aquí, porque mi personaje es guayaco, ¿no? Pero aquí en Guayaquil tenemos actores locos que pueden hacer mejor personaje, pues ya, pero tuve la suerte de hacerlo yo, ¿verdad? Entonces, y eso para mí, a nivel creativo, a nivel de profesión, ¿no? O sea, me ha ayudado mucho, ¿no? Y lo vivo justamente porque me libero de ese prejuicio, ¿ya? A mí me ayuda mucho también, ¿me entiendes? A veces en situaciones tal, tú puedes tener una mirada del personaje, ¿no? Puedes tener una reacción del personaje, ¿ya? Pero a veces también es inconsciente, ya cuando lo tomas, lo haces consciente, o por ahí se te va un pensamiento del personaje, ¿no? No hay que dejar que el personaje también te habite mucho, ¿no? El personaje pues tiene su tiempo y vive en el tiempo que tú le das y que es el momento de ahí, ¿no? En ese escenario. Lo muestras y el público, ¿no? Lo recibe, lo percibe. Pero sí hay muchas personas, ¿no? Que me dicen eso. Hay muchas personas que también, o sea, creen, ¿no? Que de alguna forma, tal vez, o sea, es verdad, tal vez el personaje soy yo porque soy yo. O sea, no preocuparme por aceptar o por no dejarlo vivir, ¿no? O sea, porque me puedo parecer el personaje, no, yo no creo eso, ¿ya? Donde más vive el personaje tiene que ser ahí, en el momento en que tú lo expones, porque lo expones, uno se expone, ¿no? Mi humanidad se expone con el personaje, ¿ya? Y esa creo que fue una de las grandes lecciones que yo he aprendido de mis maestros, ¿no? Y ahora pues la complemento con este maestro. Gracias. Una última pregunta, porque ya no tenemos tiempo, los compañeros tienen que irse. Sí. Buenas noches a todos. Realmente esta es una labor extensa del teatro para felicitarles. Bueno, muy concreta la pregunta, ¿no? Realmente para cualquiera de ustedes, ¿no? Uno quisiera saber realmente qué proyección de lo que ustedes, por ejemplo, desde que han empezado con ratones y rateros, han logrado pues canalizar, digamos que no tanto aquí, ¿no? Sino de pronto en otros países, de pronto hacer algo y de pronto más en el campo del marketing, por ejemplo, de la publicidad, promover, tal vez vender, tal vez, no sé, siempre se hace una inquietud de otras cosas, vender la obra, el mensaje. ¿Cómo les ha ido en eso? ¿Ha sido algo fácil? ¿Ha sido algo difícil? Pero más que desde el teatro, bueno, estoy también con un trabajo desde el punto de vista del mercado y el marketing. Gracias. Sí, bueno. O sea, no sé, es que en el caso del teatro, tú trabajas de manera local y para una presentación donde va a haber público que está presente en ese momento. Claro. Mientras que el cine, tú tienes la película terminada y tratas de moverla por todo el mundo, por donde la acepten, por donde la quieran ver. ¿Ya? Y entonces quieres difundirla lo más posible. El teatro obviamente quieres difundirlo. Y una de nuestras metas con la obra ahora es sí, pues que sí hay, bueno, ya tenemos planteado una pequeña gira, vamos a ir a Manta y a Puerto Viejo el 8 y 9 de junio. Vamos a ir a Cuenca el 19 de julio, vamos a ir a Guayaquil, a San Borondón del 22 al 31 de agosto. Y de ahí vamos a volver aquí a Quito, vamos a Cumbayá, al Teatro de la Escala en septiembre. Y ojalá surjan otras funciones. Y justo hoy día estábamos tomando un café y diciendo tenemos que conseguir algún productor en Nueva York o alguien que apele a
a toda la movida de los migrantes ecuatorianos allá, que creo que les encantaría también volver a ver estos personajes. Exacto. Sería chéverísimo. Ojalá lo logremos, estamos en eso, vamos moviéndonos. Ahí tenemos a nuestro señor productor sentado en el público que se está moviendo para lograr eso. Pero es un reto, es difícil. Y te digo, sinceramente, a mí me ha pasado como cineasta y también con las obras de teatro que cuando las cosas van bien, es increíble y te da ganas de seguir empujando y seguir empujando. Cuando las cosas no van tan bien, yo lo que hago es, empiezo con otro proyecto, empiezo con algo distinto, o sea, es mi proceso, o sea, yo no trato de no parar, o sea, siento que si algún rato freno, no sé qué me pase, entonces necesito como que estar haciendo y termino una cosa y ya estoy escribiendo lo siguiente y siempre estoy con 3 o 4 proyectos a la vez. Pero ese es mi proceso y es un poco esquizofrénico, pero así funciona. Y sí quiero moverlo, o sea, si es que hay chances, si yo veo que hay una respuesta, es lo que increíble, aprovechemos, porque hay veces donde no hay respuesta. Y claro, a mí me conocen por los momentos de éxito, pero también hay momentos donde... A veces, por ejemplo, no puede dar respuesta en el propio país, pero en cambio dice aquí en el Ecuador nada y en otros países, pero se logra, se consigue el mundo. Nadie es profeta de su tierra, digo yo, desde esa óptica, ¿no? Y ahí está. Puede pasar, o sea, hay las dos cosas y depende de cada proyecto. Ojalá podamos mover la obra lo suficiente para que sí sea vista. Sí es un proceso complicado, porque además tienes que llegar de verdad a la gente, a la inmediatez de que ya es este fin de semana, voy a comprar un ticket, voy a ir a ver la obra. Eso es algo que no sé, que en el cine de alguna forma la gente puede decir, me espero, ya la veré después, ya la veré en otro momento, y es otro fenómeno simplemente, pero sí es importante mover las obras, obviamente. Ya. Es que lo que pasa es que, a ver, yo nunca aprendí a dirigir, yo nunca tomé clases, yo tomé una clase de dirección que fue en la universidad, que fue una clase que dio uno de los directores y los cineastas que más admiro en la historia del cine, que se llama Abraham Polonsky, que es un inmigrado polaco, creo que es polaco, bueno, no me acuerdo dónde, que trabajó en Estados Unidos en los años 50 y 60 y que fue bloqueado por el macartismo en los años 50 y no volvió a trabajar, pero para mí es uno de los grandes genios del cine. Y él nos daba dirección de actores. Y me acuerdo que en la clase de dirección de actores, cada semana uno de los alumnos ponía en escena, traía amigos de él, de actores de Hollywood y eso, y los traía para que cada uno haga su escena. Y la verdad es que nunca nos dio ningún consejo, nunca nada, solo hacíamos eso. Lo único que nos dio desde el principio de la clase, nos requirió leer La montaña mágica de Thomas Mann. Y habíamos hecho un gran proceso de casting y que ellos realmente iban a aportarle mucho a los personajes. Pero el rato que se hablaba del método, de interiorizar y distintos caminos, yo decía, a ver, la verdad es que yo no siento que eso realmente sea necesario para lo que estaba haciendo en ese momento. Yo creo mucho en una frase que hasta ahora no consigo saber quién la dijo, estoy en eso, pero se dice mucho en el cine y es que y creo que se aplica lo mismo al teatro, y es que uno no aprende a dirigir cine, uno aprende a dirigir la película que estás dirigiendo. O sea, y en cada película es volver a empezar desde cero y ver cómo voy a trabajar para lograr conseguir lo que quiero. Y en el cine a mí me ha pasado que he trabajado con actores de distintas proveniencias, algunos sí tienen un trabajo actoral con formación de método muy fuerte, y yo respeto y más bien trato de alimentar eso. Y otros, en cambio, son cháchara y el rato que está hablando la cámara, de repente ya se meten en onda, y si les funciona, les funciona. Entonces, yo lo que hago es más bien buscar los elementos y ver cómo funcionan juntos. Entonces, no puedo hablar de un método porque el método viene de cada película, viene de cada proyecto. Vamos a cerrar. Desgraciadamente ya no tenemos más tiempo, ahora se sonó la alarma. Pero vamos a seguir con esto. Queremos anunciarles que el próximo encuentro será con Deus Ex Machina para hablar del último montaje que hizo Sebastián Cachán con otro director, músico y todo lo maravilloso de desvelamos. Vamos a fijar una fecha, todavía no está determinada. Queremos agradecer profundamente su participación, su asistencia, y también un agradecimiento muy grande a la Asociación Cuba. Siempre nos colabora, siempre está cerca nuestro, siempre abre sus puertas
Así que muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias.